Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día. Hoy presentaremos el tema de oscilaciones y ondas para la instructora Ariane Calvachi del área de física, por el parte del aprendiz Diego Nicolás Cuta en el área de desarrollo de medios gráficos visuales 2834604 para el SENA Centro Internacional de Producción Limpia Lope Nariño. Se denomina oscilación a una variación, perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio o sistema. En física, química e ingeniería, es el movimiento repetido en torno a una posición central o posición de equilibrio. El estudio de las oscilaciones también se utiliza como punto de partida para describir las ondas. Una onda consiste en una propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, por ejemplo, la densidad, la presión, el campo eléctrico o campo magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. El espacio perturbado puede contenerse materia como el aire, el agua, etc. Para comenzar a estudiar el tema podemos imaginar que construimos un dispositivo con el que se pueden generar ondas. Dicho dispositivo es un péndulo, que consiste en una pesa suspendida de un hilo liviano. El hecho de que el hilo sea liviano no es trivial, debido a que si pretendemos estudiar solo el movimiento de la pesa, la masa del hilo jugará un papel importante durante el movimiento de nuestro péndulo en los casos en los que no sea mucho menor que la masa de la pesa. Si uno desplaza la masa de su posición de equilibrio, esta empezará a describir un movimiento de vaivén yendo hacia adelante y hacia atrás, hasta alcanzar una altura igual a la que salió desde el extremo opuesto. Este comportamiento se repetirá infinitas veces. Este movimiento es oscilatorio. El sistema completo se denomina oscilador armónico simple y su movimiento se denomina movimiento armónico simple. La distancia recorrida por el papel durante una oscilación completa se denomina longitud de onda. La longitud de onda se indica con la letra griega lambda y se mide en metros. Una oscilación completa se denomina ciclo, con lo cual, de acuerdo a lo expuesto hasta este punto, un ciclo se desarrolla durante un tiempo igual a un periodo durante el cual la onda ha recorrido una distancia. La cantidad de ciclos realizados por segundo se denomina frecuencia y se expresa con la letra F. La frecuencia de la onda es la frecuencia de oscilación del péndulo y esta es una propiedad general para este tipo de movimientos. La frecuencia con la que está vibrando la fuente emisora es igual a la frecuencia de la onda obtenida. Junto con esto es posible observar que de acuerdo a la definición de periodo y longitud de onda, es posible calcular la rapidez en la que se está moviendo la onda, teniendo en cuenta que se trata de un movimiento a velocidad constante. Si se toman como referencia dos ciclos sucesivos, la distancia entre ellos corresponde a la longitud de onda y el tiempo entre ellos será igual a un periodo, de lo que resulta que la velocidad de una onda se calcula como el producto entre su longitud de onda y su frecuencia. Las propiedades del medio influirán decisivamente en las características de las ondas, así la velocidad de una onda dependerá de la rapidez con la que cada partícula del medio sea capaz de transmitir. El desplazamiento de una partícula que describe el movimiento periódico puede expresarse en términos de funciones trigonométricas, senos y cosenos. A las ondas generadas a partir del movimiento armónico simple es posible describirlas mediante una función sinusoide, seno o coseno, como lo podemos observar en las imágenes. Frentes de onda. Si se deja caer una piedra en un estanque de agua quieta, se puede observar que las ondas formadas en su superficie forman círculos concéntricos al punto donde cayó el cuerpo. Observando con detalle, se puede comprobar que todas las partículas de dichos círculos se encuentran en la misma posición relativa, todas se encuentran en una cresta de la onda, en un valle en una posición intermedia. Cada uno de estos círculos define lo que conocemos como frente de onda, y si la densidad del medio es uniforme, la dirección de propagación será perpendicular al frente de onda. La distancia radial entre cada círculo concéntrico corresponde a una longitud de onda y dado que la onda se ha originado en un punto, a este tipo de ondas también se les denomina puntuales. Generalmente con el objetivo de facilitar el estudio de una onda, su dirección de propagación se representa gráficamente por medio de un rayo, que es un vector trazado perpendicularmente al frente de la onda, como lo podemos observar en la figura, generando sobre la superficie del agua y en un frente de onda plano, con el que se observaría, por ejemplo, en el caso de golpear una superficie del agua del estanque con una varilla lo suficientemente larga. Este último tipo se denomina frente de onda plano, como lo podemos observar en la figura. Clases de ondas, mecánicas y electromagnéticas. Es una perturbación de las propiedades mecánicas
de un medio material, posición, velocidad y energía en sus átomos o moléculas que se propaga en el medio. Este tipo de onda requiere una fuente que cree las perturbaciones, un medio en el que se propague la perturbación y algún medio físico a través del cual elementos del medio puedan influir uno al otro. Es la forma de propagación de la radiación electromagnética a través del espacio y sus aspectos teóricos están relacionados con la solución en forma de onda que admiten las ecuaciones de Maxwell. A diferencia de las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio material para propagarse, es decir, pueden desplazarse por el vacío. Longitudinales y transversales. En las ondas longitudinales, el movimiento de las partículas que transporta la onda es paralelo a la dirección y propagación de esta. Por ejemplo, las ondas sonoras, ondas sísmicas o ondas longitudinales. En las ondas transversales, el movimiento de las partículas es perpendicular a la dirección de la propagación de la onda. Por ejemplo, las ondas en las cuerdas tensas de los instrumentos musicales y las superficies de los líquidos, las ondas de radio y la luz. Diferencias entre las ondas longitudinales y transversales. Las ondas en las que las partículas vibran perpendicularmente a la dirección de la propagación se denominan transversales. Las ondas en las que las partículas vibran en la misma dirección con la propagación se denominan longitudinales. Estas ondas son siempre mecánicas, como por ejemplo el sonido. Las ondas transversales pueden ser mecánicas, como las ondas generadas en el agua, en un muelle y en un instrumento musical, o electromagnéticas, como luz visible, rayos X o televisión, mientras que las ondas longitudinales son siempre mecánicas. Longitud de onda y periodo. La longitud de onda es referente a la distancia que recorre el pulso mientras un punto realiza una oscilación de una onda completa. Otra forma de definirla sería la distancia existente entre dos crestas o valles consecutivos. El periodo es el tiempo que tarda la onda en ir de un punto de máxima amplitud al siguiente, es decir, el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de la onda. Frecuencia. Número de veces que se repite la vibración en un segundo, es decir, el número de repeticiones, y para calcular este valor se debe contabilizar el número de ocurrencias de suceso periódico teniendo en cuenta un intervalo de tiempo. Energía de una onda. Puesto que es una onda, propaga su estado de movimiento y todo estado de movimiento lleva asociado la energía y un momento lineal. Entonces podemos decir que una onda propaga un momento lineal y energía. Esta energía es proporcional a los cuadrados de la amplitud y a la frecuencia de la misma. Avances tecnológicos derivados de oscilaciones y ondas. A nivel de avances en esta área podemos observar 10 grandes aplicaciones que hoy en día han mejorado la comunicación y el avance de la humanidad, tales como las comunicaciones satelitales. Muchos de los avances científicos y tecnológicos relacionados con los fenómenos ondulatorios contribuyen a mejorar el acceso a gran parte de la población a fuentes de información de todo tipo y en todo el mundo. Como ejemplo tenemos el telégrafo, la telegrafía sin cables, la radiodifusión, que tiene lugar desde 1920 con fines de entretenimiento e información, la televisión, que se emite en forma comercial desde la década de 1940. En 1957, con el lanzamiento por los rusos del primer satélite Sputnik, se inicia la era satelital, que permitirá tiempo después la creación de importantes compañías de comunicaciones internacionales. Sus propietarios venden la información o señales emitidas por tiempo de transmisión en segundos, minutos, horas, semanas o incluso años. El principio de la telefonía móvil o celular es un sistema telefónico en el que mediante la combinación de una red de estaciones transmisoras, receptoras de radio, estaciones de base y una serie de centrales telefónicas se posibilita la comunicación entre terminales telefónicas portátiles, o teléfonos celulares, o laptops o tabletas. Las estaciones base están dispuestas sobre una ciudad en forma de una red de células o celdas hexagonales. Se eligió la forma hexagonal porque proporciona una transmisión más efectiva, ya que al ser una figura aproximada a la circular se aprovechan más los espacios entre las celdas para su difusión. El Wi-Fi es un campo de energía que se transmite en forma de ondas. Las ondas tienen una cierta altura, distancia entre ellas y viajan a una velocidad. La distancia entre las ondas Wi-Fi es más corta que las ondas de radio y más larga que el microondas.
lo que le da al Wi-Fi una banda de transmisión única que no puede ser interrumpida por otras señales. Las ondas Wi-Fi son de 3 a 5 pulgadas de cresta o crestas de las ondas. Se producen uno por medio de un ordenador y los canales que equivalen a 0. Cadenas de 1 y 0 que pueden traducirse a letras, números y códigos que conforman los sitios web, correos electrónicos y otros contenidos de Internet. El horno microondas. En 1945, durante una investigación relacionada con el radar, el Dr. Percy Spencer, ingeniero de la Raytheon Corporation, diseñó una caja metálica con una abertura por la que podía entrar una radiación del magnetrón. Las paredes metálicas confinan la radiación del microondas, por lo que la energía del campo electromagnético no se difundía, sino que se concentraba dentro de dichas paredes. Cuando se introducía alimento, su temperatura aumentaba. El infrarrojo. Los primeros detectores de radiación infrarroja eran bolómeros, instrumentos que captan la radiación por el aumento de temperatura producido por un detector absorbente. La radiación infrarroja se descubrió hacia 1800, cuando el astrónomo y músico germano Herschel quiso medir las temperaturas de las distintas partes coloreadas de la luz solar. Dejó que la luz del sol cayera a través de un prisma y sostuvo los termómetros de los colores individuales de la luz. Un sensor de infrarrojos convierte a tu teléfono móvil en un mando a distancia universal con el que puedes manejar la televisión, el aire acondicionado, sistemas de sonido, reproductores Blu-ray, entre otros. A continuación observaremos un experimento de oscilaciones y ondas. Acompáñenos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Diego, pertenezco al programa de desarrollo de medios gráficos visuales y para el día de hoy, para el área de física, vamos a exponer un experimento de aplicación sobre oscilaciones y ondas. Me acompaña mi pequeña hija Nicole. Hola. Ella nos va a mostrar cómo, haciendo uso de un papel, una vela, dos vasos, un palillo, se puede hacer que se generen oscilaciones a través del uso del fuego, utilizándolo en la vela que tenemos en este momento en una posición de equilibrio. Entonces ella va a proceder a prender ambos lados de la vela con mucho cuidado. Ella prende ambos lados. Ok. En el cual vamos a empezar a observar que a medida que se ejerce la energía y el calor a los lados de la vela, se va a empezar a ver un movimiento. Observamos que las oscilaciones de la vela dependen de la masa del elemento. Como podemos darnos cuenta, el calor hace que se genere el movimiento de oscilación en la vela y ella se mueve a raíz de la pérdida de masa que está teniendo en los dos extremos. Como podemos observar, las oscilaciones son constantes bajo un centro de equilibrio. Conclusiones. El estudio de las ondas constituye un campo de esencial importancia en física, ya que permite explicar numerosos hechos y fenómenos de la naturaleza como el sonido, la luz, interpretar el funcionamiento de varios aparatos de uso cotidiano como radios, televisores o controles remotos, y a otros de tecnología más avanzada como teléfonos celulares, hornos microondas, radares, satélites, etc. Muchas gracias.